Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema bastante turbio, la política colombiana. En concreto, un incidente en el Senado que nos hace preguntarnos, bueno, ¿dónde están los límites en el juego político? Sí, un caso que nos obliga a mirar más allá de lo que pasó, ¿no? A Ujú. analizar el contexto y las posibles consecuencias para la democracia colombiana. Para eso estamos aquí, pongámonos en contexto. Se trata de un enfrentamiento entre Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y aspirante a la presidencia, y el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, o sea, la coalición opositora. Dos figuras, bueno, con visiones políticas bastante diferentes que chocan en un incidente que ha generado mucha controversia. Imagínate. En pleno Senado, Miguel Uribe Turbay, con dos camarógrafos, es acusado de grabar al senador Wilson Arias sin su consentimiento. Incluso se dice que pudo haber filmado el celular personal de Arias. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Se puede grabar dentro del Senado? ¿Uribe Turbay se pasó de la raya éticamente o estamos hablando de vigilancia ilegal? Esa es una de las claves de esta inversión. Para entender la magnitud hay que recordar que Uribe Turbay está en plena campaña presidencial y su discurso, bueno, se caracteriza por una crítica a veces bastante agresiva contra el gobierno. Su ambición por la presidencia es evidente. Algunos analistas incluso sugieren que, que esta situación podría ser un intento un poco desesperado por ganar terreno en la campaña. La reacción no se hizo esperar. La senadora Gloria Flores, también del Pacto Histórico, denunció públicamente el supuesto espionaje y exigió una investigación a fondo y a garantías de seguridad para su bancada. Es comprensible su preocupación, ¿no? Ser víctima de espionaje pues genera una sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, sobre todo en un país con la historia de Colombia. Y la tensión subió aún más cuando Uribe Turbay respondió, y lo hizo con furia, lanzando una serie de insultos. Hipócritas, sinvergüenzas, incluso los llamó mafiosos, como te puedes imaginar. Esto echó más leña al fuego. Es interesante analizar el uso de ese lenguaje, ¿no? Tan agresivo. Algunos expertos lo ven como una estrategia para desviar la atención de la acusación inicial, o sea, usar palabras tan fuertes para poner a la defensiva a sus rivales y cambiar el tema de conversación. Al final, en vez de hablar de la posible grabación ilegal, la atención se centra en la agresividad. ¿Y qué implicaciones legales podrían tener esos insultos? Bueno, en Colombia la difamación es un delito, así que es posible que las declaraciones de Uribe Turbay, bueno, tengan consecuencias legales. Pero más allá de lo legal hay un impacto en la imagen pública. Usar la palabra mafiosos en Colombia tiene una connotación muy fuerte. Evoca un pasado de violencia y corrupción que la mayoría rechaza. Senadora Gloria Flores. Ella, con mucha calma, pero con firmeza, exige respeto y que se asuman responsabilidades. Claro, impacta mucho, ¿verdad? Esa serenidad en contraste con la furia de Uribe Turbay. Y lo que hace que este incidente sea aún más preocupante es que el senador Arias dice que esta no es la primera vez que le pasa algo así. Si se confirma, estaríamos hablando de un patrón, ¿no? Una estrategia de intimidación hacia la oposición. Un escenario que sin duda sería muy preocupante para la democracia colombiana. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podría afectar este incidente a la imagen de Uribe Turbay? A su candidatura. ¿Podría esto incluso desencadenar una crisis? Pues es difícil predecir el impacto a largo plazo, pero sin duda esto tendrá consecuencias. La opinión pública está muy atenta a ese tipo de escándalos. Y bueno, que un candidato presidencial use un lenguaje tan agresivo puede generar rechazo en algunos votantes. Claro, algunos podrían interpretarlo como una falta de control, ¿no? De temperamento, incluso como una señal de autoritarismo. ¿Y qué papel juegan los medios en todo esto? ¿Están informando objetivamente o están, echando más leña al fuego? El papel de los medios es fundamental en este tipo de situaciones. Si la cobertura se centra solo en el sensacionalismo, en la polémica, pues se corre el riesgo de aumentar la polarización. Y eso dificulta un debate constructivo, ¿no? Lo ideal sería que los medios profundizaran en el análisis, en el contexto, en las motivaciones y las posibles consecuencias. Es decir, que no se queden en la superficie, que ayuden a la audiencia a comprender la complejidad del asunto, a formarse una opinión informada. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuáles son los límites del discurso político? ¿Hasta dónde se puede llegar en la crítica sin caer en la agresión o la difamación? Pero cruciales para el futuro de la democracia colombiana. Si normalizamos la violencia verbal, la intimidación como herramientas políticas, pues estamos debilitando la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad de opiniones. Totalmente de acuerdo. Este incidente nos recuerda que la democracia es frágil, que hay que cuidarla. No podemos dar por sentados los valores de la tolerancia, del diálogo, del respeto al otro. Y hablando de responsabilidad, ¿qué medidas deberían tomar las instituciones ante este tipo de situaciones? Debería haber sanciones más severas. Sin duda, las instituciones deben actuar con contundencia, garantizar la transparencia
Se necesitan mecanismos eficaces para investigar este tipo de denuncias, ¿no? Y sancionar a los responsables. La impunidad solo alimenta la desconfianza y erosiona la legitimidad democrática. Es fundamental que haya consecuencias para quienes abusen del poder, que intenten silenciar a sus oponentes. Si no, se crea un clima de miedo que impide el debate libre. Exacto, la democracia se construye con la participación de la ciudadanía. Y para eso la gente tiene que sentirse segura para expresar sus opiniones sin miedo a represalias. Y para que la gente pueda formarse una opinión, necesita información confiable, diversa. ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes para profundizar en este tema, para comprender mejor la situación? Bueno, primero, es importante consultar diversas fuentes, no solo las que coinciden con nuestra visión. Hay medios independientes, organizaciones, analistas que ofrecen perspectivas valiosas. O sea, no quedarse con una sola versión de la historia, contrastar la información, buscar diferentes puntos de vista. Precisamente. Wow. Sí, también es importante leer análisis, artículos de fondo, ¿no? Que vayan más allá de la noticia del momento. Hay expertos que investigan temas específicos, la corrupción, la violencia política, el sistema electoral, y sus trabajos pueden ser muy útiles para comprender las dinámicas de poder. Claro, para ir más allá de la superficie y entender las causas y las consecuencias de este tipo de incidentes. Exacto. Y por supuesto, fomentar el pensamiento crítico. No creer todo lo que leemos o escuchamos, analizar información, cuestionar las fuentes y formarnos nuestra propia opinión. Y volviendo al caso que nos ocupa, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo crees que se desarrollará la situación? Es difícil hacer predicciones, pero creo que este incidente tendrá un impacto en la campaña de Uribe Turbay. La imagen de un candidato que recurre a la violencia verbal, a la intimidación, pues puede ser poco atractiva para muchos votantes. Claro, algunos podrían verlo como una falta de control de temperamento. Y en un contexto tan polarizado como el colombiano, eso puede tener consecuencias. Y no olvidemos que este incidente se enmarca en un contexto más amplio, ¿no? Hay tensiones políticas, sociales, la crisis económica, la violencia en algunas regiones. Todo esto crea un clima de incertidumbre que puede afectar la campaña. O sea, este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de factores que pueden influir en las elecciones. Y por eso es tan importante analizarlo, comprender sus implicaciones y reflexionar sobre las consecuencias. Tienes razón. Este caso nos obliga a pensar en el tipo de país que queremos, en los valores que queremos defender y en el papel que cada uno juega en la construcción de una sociedad más justa, democrática y pacífica. Y para terminar esta inversión, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para fortalecer la democracia, promover el diálogo y evitar que este tipo de incidentes se repitan? Esa es la pregunta clave, ¿no? La democracia no se construye sola, requiere del compromiso de todos. Informarnos, debatir, expresar nuestras opiniones, exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Todo esto es fundamental. Es importante recordar algo, este incidente con el espionaje, las agresiones, nos recuerda momentos, oscuros de la política colombiana, donde la difamación, la intimidación eran comunes. Es cierto, este caso nos trae a la memoria prácticas que creíamos, superadas, y nos obliga a estar alerta, ¿no? Para que no se repitan. La democracia se construye con respeto, no con miedo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de información, de perspectivas, me parece importante destacar que la fuente que hemos analizado, presenta una postura crítica hacia Uribe Turbay y su partido. Hay que tener en cuenta el sesgo de la fuente, ¿no? Al interpretar la información. En este caso se ve una simpatía hacia el pacto histórico y cierta desconfianza hacia el centro democrático. Por eso es importante que ustedes, los oyentes, busquen información de diversas fuentes para formarse una opinión más completa, más balanceada. La pluralidad de voces es fundamental para entender la complejidad de cualquier situación. Y en política, más aún. En resumen, esta inmersión nos ha llevado al corazón de un conflicto que revela tensiones profundas en la sociedad colombiana. Hemos visto cómo las ambiciones personales, las estrategias de manipulación, la falta de respeto pueden poner en peligro la democracia. Nos queda la inquietud sobre el futuro de la campaña de Uribe Turbay, las posibles repercusiones legales y sobre todo la necesidad de un debate político más sano, más constructivo. Este caso nos deja una lección importante. Y para continuar explorando la realidad colombiana, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle me gusta a este video y activen la campanita para no perderse ningún episodio. Los invitamos a unirse a la conversación, a compartir sus opiniones, a seguir aprendiendo juntos. Porque solo a través del diálogo, del análisis crítico, podremos construir una Colombia más justa, más democrática. Y no se olviden de Voces de Colombia, un podcast que recomendamos para profundizar en estos temas. Hasta la próxima inmersión.